Y a través de su vida parece haber una progresión o regresión donde la humillación se mueve más profunda y más oscura y peor hasta que llega a lo máximo de la cruz. Y luego, después de la cruz, viene la resurrección y la exaltación de Cristo una vez más a la gloria. Y ahora esa progresión o ese patrón del cual les he hablado, de humillación a exaltación, no es absoluta. Unos años atrás yo escribí un libro llamado La Gloria de Cristo, porque yo estaba fascinado cómo durante ciertos momentos de la vida terrenal de Jesús, en el mismo medio de su escondite, de su identidad eterna, en el mismo medio del esplendor de la encarnación, habrían pequeñas explosiones de gloria que saldrían, así como si la encarnación en sí misma era incapaz de totalmente sumergir la gloria de la segunda persona de la Trinidad. Lo vemos, por ejemplo, en las narraciones del nacimiento de Jesús, donde vemos tanto de la literatura, se nos habla del viaje difícil de José y María para poder inscribirse para los impuestos en Belén, y llegan y no hay espacio en el mesón, y Jesús nace en deshonrosas circunstancias, en extrema humillación, envuelto en pañales. Pero todo el tiempo tenemos esta imagen de humillación justo fuera, en los campos de Belén, la gloria de Dios explotando, y el coro angelical empieza a cantar gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Y esto es solo un ejemplo, pero la verdad es que a través de la vida de Jesús vemos estos episodios de gloria que ocurren. Sin embargo, el patrón principal es de humillación a exaltación. Y de regreso a Romanos 1, Pablo habla de su linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios por la resurrección. Habiendo dicho esto, veamos una vez más este himno y analicemos algunos de los aspectos que hay en Filipenses 2. La manera en que esto es usado es como una exhortación que el apóstol está haciendo a los cristianos, que los cristianos deben imitar la humildad de su Salvador en todo lugar. El apóstol nos dice, a menos que estemos dispuestos a identificarnos con la humildad de Jesús, nosotros nunca podremos experimentar sus exaltaciones. Y hasta nuestro propio bautismo tiene esa señal doble, que en ese bautismo somos marcados con la muerte de Jesús, pero también somos marcados con la resurrección de Jesús. Ve ese patrón de humillación y exaltación. El apóstol, entonces, usando esto, dice que Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Es un lenguaje extraño. Hay otras traducciones que lo presentan de una forma diferente. Dicen que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, que Cristo no consideró la gloria que Él disfrutó con el Padre y el Espíritu desde toda la eternidad como algo que Él tenazmente se aferró, celosamente guardado, sino que Él decidió ponerlo a un lado. Él decidió vaciarse a sí mismo y hacerse a sí mismo de ninguna reputación. En el siglo XIX, estudiosos liberales propusieron una doctrina llamada la teoría kenosis
de la encarnación. Y ustedes pueden haber oído la idea de que Jesús, cuando vino a esta tierra y puso a un lado sus atributos divinos, así que el Dios hombre, al menos tocando su deidad, ya no tenía sus atributos divinos como omnipotencia, omnisapiencia y el resto. Pero claro, eso negaría totalmente la naturaleza de Dios, que es inmutabilidad. Aún en la encarnación, la naturaleza divina no pierde sus atributos divinos. Él no se los comunica al lado humano, ni se deifica la naturaleza humana, pero en el misterio de la unión entre la naturaleza divina y la humana de Jesús, la naturaleza humana es verdaderamente humana, no es omnisciente, no es omnipotente, ninguna de estas cosas, pero al mismo tiempo, la naturaleza divina se mantiene siendo completamente divina. David Warfield, el gran estudioso de Princeton, hablando de la teoría kenosis de su día, dice que la única kenosis que esa teoría prueba es la kenosis de los cerebros, de los teólogos que la estaban propagando. Y se han vaciado a sí mismos de su sentido común. Pero, de todas maneras, lo que se ha vaciado es gloria, privilegios, exaltación. Jesús en la encarnación se hace a sí mismo de ninguna reputación. Él permite su propia posición divina exaltada a ser sujeta a la hostilidad humana y al criticismo humano y la negación. Él tomó la forma de un siervo y tomando forma de hombre. Y esto es algo maravilloso. Él no solamente viene como un hombre, viene como un esclavo. Él viene en una forma que lleva ninguna exaltación, ninguna dignidad, solo indignidad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, la vergonzosa muerte de la cruz. Ahora, habiéndonos dado ese breve resumen de la humillación de Jesús en la encarnación, la próxima frase que sigue es vitalmente importante para nosotros. Por lo cual también le exaltó Dios hasta lo sumo. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el aposento alto la noche antes de su ejecución? La noche que Él estableció la cena del Señor. Y Él fue a través de esa larga oración, la oración sacerdotal, como se llama. ¿Recuerdan una de las cosas que Jesús pidió en esa oración? Él le pidió al Padre que le restaurara la gloria que Él tenía con el Padre desde el principio. Él dice, yo he hecho mi misión, yo he sido obediente. Ahora, Padre, glorifica a tu Hijo, la gloria que Él tenía contigo desde la fundación del mundo. Y esto es exactamente lo que Dios hace con Jesús al completarse su obra. Hay un punto final a su indignidad. Se completa su humillación que empieza tan crudamente con su nacimiento. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre. Ahora, en otras series que hemos visto con cuidado los nombres y títulos que son usados para Jesús en el Nuevo Testamento, los cuales son verdaderamente ricos e inspiradores. Y frecuentemente cuando los cristianos leen este pasaje, asumen que lo que se dice aquí es que el nombre que es sobre todo nombre es el nombre Jesús. Pero eso no es lo que el texto está diciendo.
Lo que el texto está diciendo es que Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, a tal grado que al oír el nombre de Jesús, cuando oigas el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El nombre que es sobre todo nombre. Ese es el título que le pertenece solo a Dios. Ese título Adonai, que se refiere a Dios como soberano. Ese es el título que es revelado, que pertenece a Cristo por su humillación, por su obediencia perfecta en el papel de un esclavo. Dios mueve el cielo y la tierra para exaltar a su Hijo. Le da ese nombre que es sobre todo nombre, para que cuando oigas el nombre de Jesús, tu impulso debería ser estar de rodillas y confesar que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Que en este punto, al exaltar a Cristo, tú también estás exaltando al Padre, y así se convierte en un círculo completo. Humillación, primero exaltación, humillación y luego exaltación. Y aquí es donde comienza. Y la obra de Cristo es dada a Él no para venir y morir en el Viernes Santo y luego regresar al cielo, sino a través de toda su vida Él está ocupado con una misión, la cual estuvo de acuerdo en cumplir con el Padre y el Espíritu desde toda la eternidad.